Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos empezando mientras los demás se van conectando entonces. Bien, como siempre pues tenemos entonces el ejemplo simple, tenemos a estudiante, docente, materia y estudiante por materia, pues con los ejemplos acá que tenemos en nuestra tabla de Excel. ¿Listo? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien. Ahora, solo para recordar un poco lo que dimos en las últimas dos clases, ¿qué es lo que le hacen falta a estas líneas de código que tenemos acá para crear las tablas? ¿Mm? ¿O qué cambios ven? ¿Quién me dice? Bien. Lo primero, nosotros teníamos aquí solamente que esto iban a ser de tipo entero 4 y pues prácticamente todos estos iban a ser de tipo varchar, que sería prácticamente un tipo string o un tipo texto que se utiliza en las bases de datos. Además de eso, ¿qué más hace falta, digamos, en esta parte de la creación de la tabla docente? Esto fue lo que vimos en las clases pasadas. ¿Qué más hace falta aquí? Falta una línea. ¿Cuál es? María. ¿Qué me dices? Profe, ¿el teléfono no? ¿Cómo? ¿Teléfono? Pues el campo teléfono está ahí, que es de tipo varchar con 20 caracteres. Ah, Ahí hace falta algo que es primordial y se lo dije en la clase pasada. ¿Alguien más? Falta el primary key. ¿Para qué es que sirve el primary key? Es para que no se repita ningún valor. Correcto. Bien, entonces prácticamente en cada una de las otras tablas que tenemos acá, pues hace falta su primary key en cada uno de ellos y pues vamos a hacer el cambio aquí respectivo a los tipos de datos que tenemos acá. Tipo entero. Varchar.
marchar. Listo. En materia, aparte de los cambios en los tipos de datos, ¿qué más hace falta? A ver, ¿alguien? A mí ¿Cómo? también hace falta No le escucho. el primary key. Y además del primary key, Ah, ¿qué más hace falta? También lo dimos en la clase pasada, que es la forma en la que nosotros hacemos como tal la relación entre dos tablas. ¿Cómo se llama la línea que hace falta? ¿Y cómo se utiliza? Foreign key, y con IGN al final del foreign le indicamos cuál es el campo que queremos nosotros relacionar de forma local dentro de la misma tabla, y con este le decimos que va a estar referenciado hacia la tabla a la cual nosotros nos estamos trayendo el identificador, que para este caso sería docente, y pues colocamos el campo que no se va a repetir nunca de la tabla docente. ¿Listo? Tienen que recordar estos comandos porque posiblemente puede que haya quiz por ahí, y pues tendrán que tener esto ya pues a la mano para poder pasarlo. ¿Listo? Acá, ¿cuáles eran las particularidades en esta tabla que era de estudiante por materia? Tiene un primary key. ¿Y qué iba en el primary key? En el primary key iban los dos datos porque no se podía repetir el ID del estudiante y el ID de la materia o sea, unidos, porque un Correcto. estudiante no puede estar matriculado dos veces. Listo, entonces aquí te faltaría ID de estudiante e ID de la materia. Y en el foreign key, vamos a copiar esto. Iría el ID de estudiante que va hacia la tabla estudiante y tenemos el ID de la materia que va hacia
materia en su identificador. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para insertar datos dentro de cada una de las tablas? ¿Cuáles son los comandos que vimos en la clase pasada? ¿Quién me lo recuerda? Digamos, para insertarle un dato a docente. ¿Cuál era el comando? ¿Nadie me recuerda? El comando que utilizamos fue insert into. Aquí iría entonces el nombre de la tabla. Entre paréntesis, cada uno de los campos que tiene la tabla a la cual nosotros queremos insertarle la información, todo separado por coma. Teléfono, email, después viene la palabra reservada valúes, y entre paréntesis, pues ya iría como tal la información que tendríamos. Si miramos la información que ya tenemos en docente, pues vamos a notar que ya vamos en el código 3, o en el identificador 3, entonces pues vamos a decirle que ahora vamos a insertar, digamos, el identificador 4. Digamos que el nombre va a ser Camilo. Puede ser que Sánchez. De teléfono, digamos este. Y un email. ¿Me hace falta algo en esta línea? ¿Quién me dice? ¿Falta algo? ¿O está completa la instrucción para poder insertar información a docente? ¿Nadie? ¿Qué me dice Yureise? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Por qué no me responden entonces? A ver. La verdad, yo diría que sí falta algo, profe, pero no sé la verdad que por eso no respondo. ¿Que falta algo? Sí, pero no sé qué.
Bueno, para este momento la consulta está completa. Nosotros aquí lo que le estamos diciendo es inserinto, insértale a la tabla docente estos campos con estos valores. Prácticamente le estamos entregando toda la información que necesitamos para nosotros correrlo. Exceptuando que estoy utilizando comillas dobles en lugar de comillas simples. Listo. ¿Qué más fue lo que vimos nosotros la clase pasada? Aparte de lo que eran las inserciones, la creación de tablas, las inserciones, el cómo relacionar las tablas. ¿Qué más dimos nosotros? Comenzamos a mirar cómo hacerle consultas a nuestra base de datos. Y esto lo hacíamos utilizando el comando select. Por ejemplo, la docente. Digamos, le podemos decir aquí de forma directa donde el ID sea igual a 4. Con esto pues estamos buscando entonces al docente con identificación 4. Pues aquí pues nosotros estuvimos utilizando algunos comandos que ya vienen hechos para facilitar algunas consultas que se hagan hacia la base de datos. Por ejemplo, pues estábamos utilizando lo que era el comando like, que se utilizaba principalmente para poder hacer una comparación entre texto, en la cual pues no era necesario escribir completamente todo el texto para que él pudiera buscarlo, sino que con solamente escribir una fracción de él, este era capaz de encontrarlo. Por ejemplo, si nosotros le colocábamos acá, utilizando también el comando lower, que era para convertir el texto en minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre. Por ejemplo, si se hacía esta búsqueda, que nos muestre solamente a aquellos que tengan en su nombre la letra o la palabra mi. Si le damos nosotros buscar a esto, pues él nos dejaba solamente, en este caso, acá mi lo que sería lo único que tiene la palabra que estamos nosotros buscando. Ahora, ¿cómo le diríamos nosotros que queremos buscar, digamos, un ejemplo sencillo, a los docentes que tengan el nombre mi o que su apellido contenga la palabra PE o la letra P? ¿Quién me dice?
¿Qué le hace falta a la consulta para poder realizar la consulta que les estoy mencionando? Profe, ¿me puede repetir que a veces se escucha entrecortado? ¿Cómo obtengo yo a los docentes que tengan en su nombre la palabra mi, o en su apellido la letra P? ¿Cómo sería? Lo mismo, pero le cambia la nombre por apellido, ¿sí? Sí, pero ¿qué más me hace falta acá? Dícteme para yo escribir. Tendría que colocar un i, o sea, ¿Un qué? ¿Un i? Entonces, i, ¿y qué? y seguiría lower, apellido, No se Lower pone el web. apellido. Lower apellido. like lower, y ahí sí coloca pues la connotación para la P. Like lower, y aquí viene entonces la condición para la P. La pregunta que yo les hice fue, todos los docentes que tengan en su nombre la palabra mi, o en su apellido la letra P. Lo que estamos escribiendo cumple las condiciones. O sea, si yo le digo aquí que estoy corriendo esto, ¿por qué razón no me trajo nada? O la consulta está bien para lo que yo les estoy pidiendo. O sea, Profe, se refiere a que muestre una persona que tenga en el nombre mi y en el apellido, o que puede ser un o sea, Pues yo les estoy diciendo muy bien. Necesito a todos los docentes que tengan en su nombre la palabra mi, o en su apellido la letra P. ahí es O, profe. Correcto. O sea, En vez de A. estas son las cositas que tienen que prestarle atención por lo general cuando están haciendo consultas. Ya pues cuando ustedes estén dando bases de datos, pues estos van a ser los principales problemas por lo que las consultas no les van a funcionar. O sea, tienen que entender bien el enunciado, pues para no cometer solamente un pequeño error como este, en el cual pues yo les estoy preguntando por o sea que puede ser o en el nombre o en el apellido, y no que se cumpla en ambos al mismo tiempo. Entonces, pues eso lo que hace es cambiar completamente la consulta. Ya con estas dos condiciones, pues prácticamente ya me trae todo lo que tengo yo en la base de datos, solamente con cambiarle, pues, la condición lógica. ¿Listo? Bien, voy a hacer un pequeño cambio. Bien, nosotros teníamos que en la materia teníamos un número de créditos que era de tipo entero. Si nosotros miramos en este momento, por ejemplo, ya cuáles son no son todas las materias. Podemos notar que tenemos entonces una materia que tiene 4 créditos, otra que tiene 2 y otra que tiene 3. ¿Cómo era la consulta que habíamos hecho nosotros para que me trajera solamente las materias que tuvieran solamente el número 4 y el número 3 en créditos, digamos?
¿Quién me dice? Se tendría que colocar where, materia, like, en la connotación se colocaría el número 3 y luego colocaría dijo que las que tuvieran 4 y 3, ¿verdad? 4 o 3. Ah, ok, y se colocaría lo O y pues lo mismo para 4. Listo. Bien, esa fue la forma en la que nosotros la habíamos hecho anteriormente. Ahora, pues existe una forma en la que también se puede hacer eso. Y esta sería prácticamente diciéndole, por ejemplo, select, asterisco, from, materia, where, y aquí, pues buscamos entonces el campo que necesitamos, sería el campo créditos. Y en esto, lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle un comando que ya viene apartado, se llama in, y entre paréntesis nosotros le podemos decir ya cuáles son los valores con los que nosotros queremos hacer la comparación. Por ejemplo, en este caso yo le dije que, por ejemplo, sería el 4 y el 3, y con esto él automáticamente me va a hacer ya la comparación y me va a traer solamente las materias que tienen 4 o 3 créditos. Con esto, pues prácticamente lo que le estoy diciendo es un where en el que créditos es igual a 3 o créditos es igual a 4. Prácticamente estas dos líneas, o con estas dos líneas estoy diciendo exactamente lo mismo. Con la primera le estoy diciendo que busque el campo de crédito o lo que contenga el campo de crédito y que eso se encuentre o 4 o 3. Con cualquiera de los datos en los que se encuentra acá adentro, pues él lo va a dejar pasar. Si no, pues no lo va a mostrar como ya lo vimos acá, pues prácticamente con cualquiera de las dos, pues trabajaría exactamente igual. Ahora, ¿cómo sería una consulta en la cual ya no quiero, los créditos que estén de 3 o 4, sino digamos los créditos que estén entre 2 y 4? ¿Cuál sería la consulta? Solo sería preguntar por los que tienen 3 créditos. Sí, sería una forma. Pero si la consulta ya fuera más extensa, si no, pues por ejemplo, para aquí los créditos, pues nosotros sabemos que ya una materia no va a tener ya tantos créditos. Pero si por ejemplo ya fuera algo como la edad de una persona y que con esa edad yo solamente les pida a las personas que estén entre 20 y 50 años, ¿cómo sería? ¿Cómo harían esa pregunta ustedes? ¿Mm? ¿Ninguno? Pues
Pues no sé, supondría que colocando que fuera mayor que 4 y menor, mayor que 2 y menor que 4. Correcto, entonces ya con eso nosotros tendríamos un where en el que preguntaríamos entonces si los créditos son mayores que 2. ¿Sería y o sería o? Muy bien, y crédito sea menor a 4. Con este, al igual que cuando se pregunta solamente por algunos valores, también existe otra forma en la que se puede preguntar esto. En esa se puede utilizar una función que se llama where. Y aquí preguntaríamos entonces créditos between y aquí sería entre 2 y 4. Si mal no recuerdo, esta era la forma en la que se debía manejar eso. Listo. Bien, between incluye los valores con los cuales nosotros estamos trabajando. Pues como se le dijo 2 y 4, pues entonces también incluye el valor 2 y el valor 4. Bien. Listo. Antes habíamos visto también entonces cuál era para trabajar con varias tablas al mismo tiempo. ¿Quién me recuerda cómo eran? Si por ejemplo yo quería mostrar cuáles eran las materias que tenía un solo estudiante, ¿cómo le decía yo que me mostrara esas materias de esos estudiantes? Esto tendría que ser en la tabla materia por estudiante, preguntar cuántas materias tendría el estudiante. Preguntar cuántas materias tiene el estudiante. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería aquí? Entonces, tú me estás diciendo que utilice entonces aquí select asterisco from materia por estudiante. ¿Qué más iría? Si yo le doy aquí este select, y al contrario, estudiante por materia, aquí me está mostrando pues prácticamente solamente los códigos. Yo quiero saber cuáles son las materias que está dando un estudiante. Por ejemplo, el estudiante 1, identificado con el código 1. ¿Cómo sería esa consulta? ¿Cómo sería? ¿Dónde está la información que necesitamos? Necesito la información de materia.
que se encuentra en... Sería por lo que nos dio el ID de la materia, buscarlo en la tabla de materias y así nos generan los valores. Listo. Entonces, recordando entonces que cuando nosotros utilizamos ya más de una sola tabla, pues siempre debemos utilizar el renombre as. Pues en este caso, estudiante por materia, le estoy diciendo que va a ser XM y materia va a ser mat. Ahora, como yo solamente les voy a buscar la materia que está con un solo estudiante, y pues del estudiante solamente voy a utilizar el identificador, o voy a preguntar solamente por el identificador, entonces no es necesario traerse la tabla de estudiante. Otro caso sería si lo que yo les pidiera fuera que me trajera todas las materias que estuviera dando el estudiante, por ejemplo, Pepito Pérez. Entonces, pues ahí ya sí tendríamos nosotros que traernos a estudiantes para poder preguntar por Pepito Pérez. Muy bien. Vamos a hacer ambos ejemplos. Uno en el que solamente tengamos nosotros que utilizar el identificador y el otro donde tengamos que utilizar el nombre para poder traer la información. ¿Listo? Entonces tenemos ** from, estudiante por materia, materia, y cada vez que hay más de una tabla, pues tenemos que primero que todo hacer la relación que existe entre esas dos tablas. ¿Cuáles son los campos que relacionan a estas dos tablas? En estudiante por materia, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Bueno. Se llama ID materia. Y esto lo igualamos con materia. Punto ID. A esto lo unimos con la pregunta que nosotros queremos. Lo que se quiere es que en estudiante por materia, punto ID, punto ID del estudiante, sea igual a 1. Con esto nos traeríamos la información tanto del estudiante como, perdón, la información tanto de la materia como la relación que tiene con el estudiante 1. Si nosotros le damos play o corremos esta línea, pues él automáticamente nos va a traer las dos materias que está dando el estudiante identificado con el código 1, que serían matemáticas e inglés, pues con su respectiva información y quién es el docente que le está dictando. Ahora, si lo que yo quiero es traérmelo con el nombre y no con el identificador, pues podemos nosotros entonces, aparte de la materia, traernos también al estudiante y con eso, pues recordando que tenemos que hacer todas las relaciones que estén presentes en la base de datos, tendremos que hacer también la relación que existe entre estudiante y estudiante por materia. Y aquí pues entonces quedaría estudiante por materia punto
ID estudiante igual a estudiante.id. Aquí, pues, esta consulta prácticamente no cambiaría prácticamente en nada. Lo único que haría sería agregar la información del estudiante, pues, al final, respetando el orden que ya tenemos en este momento acá. Si le damos play a esto, pues él automáticamente nos va a agregar entonces la información del estudiante que está viendo esa materia, o pues por el cual nosotros estamos preguntando, que es el código 1, que es el que tenemos nosotros en esta columna. Ahora, si yo no quiero preguntar por el identificador, sino que quiero preguntar por Pepito Pérez exactamente, entonces la consulta ya cambia un poco y lo único que nosotros tenemos que hacer es preguntar por Pepito, que se encuentra dentro de estudiante, nombre. A esto le podemos decir un like. Cerramos acá para no ser exactos. Sería Pepito. Con esto, un momento, perdón, aquí sería apellido. Con esto corriéndolo, pues entonces ya nos traería también la información. Toda la información que nosotros tenemos, exactamente la misma consulta que tendríamos si solamente hubiéramos dejado el identificador. Ahora, pues, de igual manera como lo habíamos hecho en la clase pasada, si nosotros no queremos que se traiga toda la información de la tabla de estudiante por materia, de materia y de estudiante, pues lo único que tenemos que hacer es especificar por medio de el renombre o el alias que le hemos colocado, pues cuál es la tabla que nosotros queremos que nos muestre. Por ejemplo, le podemos decir aquí que lo que queremos es esa materia, que sería mat, punto, y pues el campo que nosotros queremos mostrar. En este caso, pues yo quiero que me muestre todos los campos de materia, entonces con un asterisco. Si volvemos a correr esto, pues él automáticamente nos va a traer solamente los datos de materia, sin tener en cuenta pues quién es el estudiante que la está viendo, pues no muestra la información del estudiante por el cual nosotros estamos preguntando. Bien. Ahora, existen otros comandos más que están reservados, que prácticamente ya serían los últimos que daríamos nosotros en cuanto a base de datos, y ya empezaríamos a mirar pues ya lo que va correspondiente a esta clase, a la materia, perdón. Bien. Si, por ejemplo, yo no les estuviera preguntando cuáles son las materias que está viendo un estudiante, sino cuántas materias está dando un estudiante, entonces hay algunas palabras reservadas que nos presenta SQL, o en este caso Postgres, que pues nos regresan como tal ese resultado. Entre ellos, pues está, por ejemplo, está sum, está ABG, está prom, perdón, este es de otro, sum, ABG, count, y hay como otros dos, pero pues esos principalmente no los vamos a utilizar.
Entonces, el primero sería sum. Lo que haría sería sumar los valores del campo que nosotros le entreguemos como tal. Por ejemplo, si nosotros le hacemos esta misma consulta que estamos haciendo acá, de que nos traiga cuáles son las materias que tiene un estudiante en específico, él nos trae como tal esta consulta. Si nosotros le aplicamos el sum, digamos al campo crédito, pues él lo que nos va a regresar va a ser la sumatoria entre el campo 4 y 3, y pues el resultado que nos entregaría sería 7. Si hacemos esa prueba, por ejemplo, si yo le digo aquí que quiero la suma de materia.créditos y corro esto, pues él automáticamente lo que hace es entregarme el resultado de la suma del campo al cual yo le dije, o el campo que yo le he entregado. Con ABG, pues prácticamente sería algo muy similar, solo que con lo que se hace es obtener el promedio de dichos valores, de todos esos valores. ¿Sí? De igual manera, si por ejemplo yo le digo aquí, ya no que quiero hacer una suma, sino que quiero es ABG, entonces con esto, pues él nos entregaría el promedio entre 4 y 3, que sería pues 3.5. Ahora, el último, pues lo único que hace es contar cuántas respuestas o cuántas filas nos entrega la consulta cuando nosotros le entregamos esto. Por ejemplo, si ya yo le digo aquí de nuevo que quiero solamente, pues, hay toda la información de materia, pues él me va a regresar todavía los 2 registros. Con el count, pues él lo que me dice es cuál es la cantidad de registros como tal. Entonces, esto lo que hace es contar los registros. Por ejemplo, entonces en este momento yo le puedo decir aquí count y corro esto. Y él automáticamente me va a decir que existen 2 registros que cumplen con los criterios que yo le estoy entregando a esta consulta. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, de aquí vamos a pasar nosotros a ya lo que corresponde como Profe, tal al curso. Dígame. ¿para qué fue que puso el ABG para sacarle el promedio? El promedio del campo que se le haya entregado. Ah, ok. ¿Sí? Profe, entonces, como tal, este programa no es como para entender mejor las bases de datos, ¿cierto? ¿Cómo? Pero no es el que vamos a usar como tal en la materia. Sí. Pues nosotros vamos a utilizar a Postgres para poder trabajar con bases de datos. Pero como tal, el enfoque de la materia no es dar bases de datos, sino utilizar las bases de datos, que es el problema que tenemos en este momento, que pues los estudiantes cuando van a dar esta materia, pues lo ideal sería que primero hayan dado ya por lo menos la primera base de datos para poder pues llegar bien con buenas bases acá. Sí, pues entonces me toca primero darles como una pequeña base, que es lo que hemos dado en las últimas 2 clases y ya está.
Pues como para poder empezar con lo que es la materia. Dale, Pues pues. prácticamente todos estos comandos que estamos utilizando aquí, pues los vamos a utilizar nosotros, pero ya utilizando un lenguaje de programación, pues, el cual es PHP. ¿Listo? Ok, pero Bien. Pido confirmar, ya todos tienen instalado Postgres. Daniel. no, profe, todavía no. ¿Cómo? Todavía no. En mi caso todavía no. No sé los compañeros y ya. María. Profe, yo lo descargué, pero no lo instalé y todo, pero no me corre. No sé si es por mi PC o... Muy bien, pues de aquí pues ya no podemos continuar pues hasta que todos no tengan eso. ¿Tienen ya el instalador por lo menos? No, profe, a mí me falta. Es que pues yo había instalado, pero al parecer quizás me quedó mal instalado porque pues decía error y error ¿Estás conectada en este momento con celular o con el computador? con el PC. Muy bien, voy a necesitar entonces que compartas pantalla para poder mirar. Pues como les dije, pues no, ya la clase como tal, si no la puedo comenzar, ya lo de la materia, sin que pues ya todo el mundo tenga instalado Postgres en sus computadores. ¿Listo? Esto, profe, ¿y esto qué? Esto, pues yo ya tengo acá abierta la ventana, pues yo la tenía para intentarle a ver cuál podía en mi caso, porque las otras las tengo ahí, pero no me sirvieron, entonces las eliminé una por una. ¿Qué cosas eliminaste? El instalador y el Postgre que había descargado. Ah, listo. Pues si quieres, comparte pantalla. Si puedes compartirla. Me choca. Am, Listo. Si profe, tienes, sí, ahí está. ¿tienes un instalador ya descargado o tienes que descargarlo? ¿Sí me escuchas? Pero no ¿Cómo? entrecortado. Profe, ¿está compartiendo? Acabó de desaparecer. A ver.
Creo que ahora sí. Y ahora, Sí. vea, profe, esto, no sé si ya le está compartiendo, pero entonces, pues yo había descargado esta y no me funcionó. ¿Qué versión? Y un compañero me dijo, sí, un compañero me dijo que no, que mejor esta, y entonces también, pero tampoco me funcionó. Pues, ¿qué versión fue la que descargaste? La 9.523. Mm, no, ya esas versiones ya están un poquito ya más atrasadas. Y pues el entorno también es diferente para trabajarlos. Profe, yo estoy descargando la 13 beta, ¿sí es esa o no? Pues yo les recomendaría más la 12.14, Ah, la 12.4, perdón. vale. ¿Esta? La 12.4, correcto. ¿Sí la pueden poner a descargar o ya la tienes? Está esperando. Creo que ya. Dejo de compartir. Profe, y así cuando uno la instala, luego le pregunta cuáles aplicaciones quiere y tiene que seleccionarlas. En ese caso hay que seleccionarlas todas. ¿Qué aplicaciones? Pues a ver, todavía nos queda una hora, pues vamos a terminar yo creo que hoy O sea, con el, cómo es la instalación. el- el- la anterior que había descargado decía que tenía que... Bien, un momento. Bien, voy a compartirles pantalla. Tenemos que termine de encender la máquina virtual. Bien, voy a poner a descargar entonces.
¿Sí pueden ver la pantalla que estoy mostrando? Sí, profe. Me va a tocar descargar lo mejor que fuera. Veamos. Bien. Parece que está un poco lento. Error en la descarga. Voy a descargarlo desde afuera mejor. Bien, de que la descarga demorará unos 7 minutos. Muy bien. Con lo que les había dicho antes, ¿tienen alguna duda con respecto a las consultas? ¿Todo está claro? Profe. Sí. No, es que no, se escuchó recortado y no sé qué más dijo. Les pregunto si han entendido todo lo que hemos dicho hasta este momento en cuanto a Postgres. Que prácticamente esta es Sí, la base para poder editar la materia.
Me quedé en donde está dando la explicación. Bueno, pues la pantalla apareció esto que no se movía, quedó en el mismo lugar y no vi la explicación de ¿Cómo? la descarga. ¿Cuál explicación? Cuando estaba Para abriendo, es que ahí la apareció la... descarga. Sí, señor. Pues la descarga pues solamente es ingresar a la página de Postgres. La página de Postgres y él pues nos va a dar qué sistema operativo es el que nosotros con el cual vamos nosotros a trabajar. Pues para el caso de todos ustedes, si no estoy mal, sería Windows. Pues por si acaso, no sé si alguno esté trabajando con Linux. Pues, digamos en Windows, en ese caso, pues se le da la opción de Windows. Y pues al comienzo, pues acá aparece el link de descargar el instalador, aparece en rojito. Nosotros le damos ahí, pues él nos bota cuáles son las diferentes versiones que están y aparecen también los demás sistemas operativos. Para el caso de Windows, pues aparece la versión de 64 y la de 32 bits. Pues por lo general los computadores de ahora vienen pues, ya todos con la versión de 64 bits. Pues sería esta columna. Y pues de aquí pues la que yo recomendaría sería la 12.4. Entonces aquí fue pues, a lo que le di ya a descargar. Y pues en este momento pues ya va como a un cuarto de la descarga. En este momento ya pues para descargar el punto .exe. Pues con eso pues estaría la descarga. Estoy esperando que termine ya para poder empezar con lo que es la instalación. Profe, ¿Sí? respecto a la pregunta que usted hizo, ¿será que usted no sé si nos va a proporcionar, digamos, una guía? Podría ser para, digamos, que la suba a Minerva o eso con los comandos que vimos en el transcurso de la explicación de bases de datos. No sé qué Sí, probabilidad claro. hay. Pero ¿qué cositas están todavía que no entiendes? No, pues me refiero a, sería como hacer un resumen de los comandos que utilizamos y la función para, digamos, tenerlos presentes en caso de que tengamos alguna duda o eso a futuro. Entonces, revisar ahí y ya en caso de no encontrarlas y preguntarle directamente a usted. Ah, listo. No, sí, pues la guía sí va a estar y la voy a subir a Minerva. Pero Ah, listo. pues también debo decirle a todos que pues tienen que tomar apuntes de todo lo que se ve en la clase, pues porque pues por más que sea con lo que uno escribe de lo que entendió en la clase, pues es más fácil volver a recordar lo que se dio. Ujú. Sí, profe. Bien, bien, ya va a la mitad la descarga. Pues vamos a ver. Si quieren, pues ya para la próxima clase, que sería mañana, pueden ir investigando ya sobre el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar todo, todo el resto del semestre. El lenguaje se llama PHP. Pues con este es que nosotros vamos a trabajar todo. Ahora, pues yo les voy a dar, pues, este es un lenguaje, por decirlo de una forma, muy sencillo. Es algo así como una unión entre lo que es el HTML y una parte de backend, o pues como en la lógica del trabajo como tal, en la que pues uno puede fusionar una parte visual y decirle que muestre algo más, algo en procesamiento de datos. Pues, por ejemplo, este es el ejemplo más básico que pueden hacer, el Hola Mundo. Pues, cualquier archivo
que alguien quiera sacar en PHP, pues deberá tener una extensión .php. Pero antes de eso, pues es necesario poder instalar un servidor que permita correr estos programas. Para el caso de Windows, el servidor se llama SAM. Ese sí voy a necesitar que cada uno de ustedes lo instale. Sería este. Este sería como tal el servidor que nos va a permitir a nosotros correr los proyectos con los cuales podemos trabajar todo el semestre. Pues sí se los dejo entonces para mañana, pues que ya lo tengan instalado, pues ya que con él es que vamos nosotros a comenzar a trabajar. Pues, para mi caso sería en Mac. Bien, ya tengo Postgres. Bien, aquí tengo Postgres. Voy a entonces instalarlo, voy a ejecutarlo como administrador. Le digo que sí. Veremos que lo tenemos, instalar Postgres. Siguiente, la ubicación lo dejamos igual. Tenemos a pgadmin 4 y a Postgres Server. Pues, dejémoslos todos. Siguiente. Esto es el directorio. Siguiente. Nos pide cuál va a ser la contraseña. Yo la voy a colocar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Te la repito. Siguiente. El puerto se queda igual, 5432. Esta lo dejamos por defecto. Y pues aquí nos está como un resumen de lo que vamos nosotros a hacer y le damos siguiente. Siguiente para comenzar con la instalación. Pues la instalación se puede demorar un ratico. Pues vamos a esperar. Mientras va instalando Postgres, vamos mirando SAM. Vamos a descargarlo de nuevo.
Vamos a dejarlo ahí descargando. Muy bien. En este momento están descargando Postgres. Sí, profe. ¿Cómo los van a descargar? La mía va por la mitad, más o menos. Bien, por el grupo de WhatsApp les he pasado un link por si acaso les llega a pasar un error que pues ya me comentó una compañera de ustedes, en el cual pues les dice el mensaje de error de que no se puede contactar con el servidor.
sería pues, es muy sencillo solucionarlo en Windows. El video pues ya le explica cómo hacerlo. Muy bien. Aquí cuando termina esta parte de instalación, pues le quitamos este de aquí. Pues esto ya pues, no nos interesa seguir instalando lo que nos están pidiendo acá. Vamos a terminar. Y listo. Vamos a buscar a PGAdmin 4 que ya viene instalado. Vamos a abrirlo con Google Chrome. Y listo. Aquí pues ya me está solicitando la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le vamos a la parte de servidores. Le damos a Postgres y le damos de nuevo la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Pues ya aquí ya tendríamos pues, todo lo que ya tendríamos y pues podemos ya empezar a trabajar con las bases de datos que vamos nosotros a trabajar. ¿Hay algún problema? ¿A quién ya le descargó el instalador? A mí me está descargando todavía, profe. Listo, pues si en el caso pues solamente que sigan el video de la clase y listo, pues ahí hice todo prácticamente desde que está la descarga del instalador hasta todo el proceso de lo que es la instalación e inicio de sesión. Bien. Ok, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchas gracias. Bien. Pues les voy a pedir entonces que para mañana pues tengan instalado a Postgres y que tengan instalado a SAM. Pues vamos a empezar a utilizar ya PHP para poder trabajar y pues vamos a hacer la conexión entre PHP y Postgres. ¿Bien? Ok, profe. Ok, profe. Listo. Pues
estaré pendiente en el transcurso del día pues, para responder si tienen alguna duda con respecto a la instalación de Postgres o pues, del mismo SAM. Pues ese es mucho más sencillo de utilizar, pues la instalación todavía le falta algo a la descarga, pues, ahí se demora un rato todavía. Con este pues nosotros podemos utilizarlo ya para poder emular prácticamente un servidor en internet. Bien, entonces pues dejaremos esta clase hasta aquí. Pues quedo esperando o quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Listo, profe. Bueno, pues. Gracias, mi amor. Que tenga buen día. Listo. Bueno, pues. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.